Hoy vamos a presentar esta clase donde nuestro eje central de análisis y de planteo de algunos conceptos están relacionados con la eutanasia y el sacrificio. En general, los temas que presentamos bajo el formato grupo de discusión dentro de nuestro curso Patología Especial son temas en los que, en la modalidad presencial de clase, como habitualmente lo hacíamos, esos temas los presentamos de tal forma de tratar de poder trabajar con la participación de ustedes, aun cuando por allí los grupos son numerosos. Son temas que desde el punto de vista de los conceptos son menos complejos, son temas más abiertos a la posibilidad que ustedes opinen, con opiniones y con conocimientos previos respecto de los distintos temas que incluimos dentro de este formato llamado grupo de discusión. Y esta justamente es una clase donde habitualmente, aun cuando la damos en grupos grandes, da lugar a la participación con sus opiniones. Con lo cual, la idea de presentarla bajo este formato grabado es también un poco más difícil, pero de todas formas decidimos incluirlo por lo menos para cumplir parcialmente con los objetivos, aunque sea parcialmente con los objetivos que planteamos para esta clase, y para que también ustedes puedan avanzar en el estudio y en el repaso de algunos conceptos que son importantes dentro de nuestra materia. El objetivo, hace muchos años que esta clase está incorporada al curso regular de Patología Especial, y nos planteamos algunos objetivos. El primero, si se quiere, es un poco un objetivo central en el sentido de, a través de lo que planteamos, pretendemos poner en reflexión el pensar el rol nuestro como veterinarios, teniendo en cuenta que en más de una ocasión es muy probable que se requiera de nuestra opinión, consejo y acción en relación con los conceptos de eutanasia y sacrificio en contextos de problemas relacionados con la salud pública, que tengamos que brindar un asesoramiento y acompañamiento en la toma de decisiones de los responsables de los animales, y siempre entonces pensar nuestro rol dentro de criterios éticos en el marco de la compasión y del respeto, no solo de las personas, sino también compasión y respeto por los animales y por lo que es la vida en general. También nos parece un objetivo importante en la clase comprender la necesidad de adquirir las habilidades y destrezas para aplicar adecuadamente los métodos de eutanasia y sacrificio y conocer las ventajas y desventajas de cada uno de los métodos y sobre todo pensando en aquellos métodos que son aceptados internacionalmente. Entonces, antes de entrar de lleno a desarrollar los conceptos relacionados y la problemática asociada a la eutanasia y sacrificio, vamos a repasar algunos conceptos que hacen, si se quiere, al entorno, que es justamente la muerte. Y aquí estamos presentando la definición de un término, tanatología, que si presentamos su definición sobre la base de lo que plantea el diccionario, de la Real Academia Española, nos define tanatología como originada en una palabra, thanatos, que significa muerte, un término griego. Incluso en la mitología griega, justamente tánato o tánatos se refiere a la
personificación de la muerte sin violencia. Y en el diccionario se plantea, por un lado, como a la tanatología como el conjunto de conocimientos médicos relativos a la muerte, y también un término importante en medicina legal, definiéndolo en este contexto como el estudio de los efectos que produce la muerte en los cuerpos. En realidad también podemos plantear una definición bastante más amplia desde la medicina, y es cierto que tiene su directa relación la tanatología con lo que es la medicina forense y medicina legal, pero podemos incorporar a la definición de diccionario y entender que cuando hacemos referencia a tanatología nos estamos refiriendo a una disciplina integral que estudia el fenómeno de la muerte en los seres humanos y en otros animales, aplicando el método científico, tratando de resolver y enfrentar las situaciones conflictivas que suceden en torno a ella, a la muerte, desde distintos ámbitos del saber. Es decir, es la tanatología es una disciplina que suma conocimientos y participación de distintas áreas de las ciencias. No solo la medicina, sino también la psicología, la antropología, el derecho, y también desde la religión. Entonces es un abordaje, si se quiere, multidisciplinario para estudiar la muerte. Y para esto entonces, una primera cuestión es tener claro, en nuestro caso en medicina veterinaria, de qué hablamos cuando hablamos de muerte. Y aquí vamos a repasar algunos conceptos que seguramente deben también haber abordado en patología general. Si yo pienso en la definición de muerte, la primera definición que surge está relacionada con la muerte somática, la muerte corporal. Entonces, cuando hablamos o deseamos presentar la definición de muerte, planteamos el cese de manera completa e irreversible de las funciones vitales, entendiendo por funciones vitales aquellas funciones llevadas a cabo por el sistema nervioso central, la función circulatoria y la función respiratoria. Este concepto, el cese de manera completa e irreversible, hace al concepto de muerte, muerte somática, muerte corporal. Una primera situación, entonces, al momento de definir si un animal ha muerto, es tener presente cuáles son los signos de la muerte somática, cuáles son las maniobras y a qué tenemos que prestar atención como cese de funciones en un animal, para determinar que realmente está muerto, porque estamos hablando del cese de las funciones vitales de manera completa e irreversible. Entonces, si estamos frente al cadáver de un animal, para determinar la falta de actividad circulatoria, podemos tener en cuenta la ausencia del pulso, el descenso de la presión arterial, la ausencia de latidos cardíacos, ya sea por auscultación o por electrocardiograma. En realidad, en medicina veterinaria, como no es tan exigida la situación de tener que determinar el momento exacto de la muerte, hay toda una serie de maniobras sencillas que nos pueden asegurar que ese individuo ha muerto. Pero desde un punto de vista, si lo hiciéramos con más detalle, como puede ser en la determinación de la muerte de un ser humano, el control de la pérdida del pulso, el control de la presión arterial, y no solo la auscultación, sino también el electrocardiograma, nos daría una certeza de el cese de la actividad circulatoria.
Los movimientos respiratorios también, obviamente en un animal que ha muerto, esos movimientos respiratorios ya no están presentes. El control de la presencia o ausencia de movimientos respiratorios lo podemos hacer por la simple observación, pero también hay que tener en cuenta que puede haber una depresión de la actividad respiratoria y que entonces aún el animal respirando esos movimientos no sean tan perceptibles. Puede acercarse la mano o una superficie fría, metálica o vidrio a las fosas nasales para percibir si existe el movimiento expiratorio a través de la eliminación del aire tibio que condensará sobre una superficie fría. Y en veterinaria, quizá lo más fácil de evaluar es la pérdida de la actividad nerviosa. No solo por la ausencia de movimientos, que indica, es uno de los signos de la pérdida de actividad del sistema nervioso, sino sobre todo con, por ejemplo, el control de la falta de sensibilidad, por supuesto la pérdida de la conciencia y la falta de reflejos. El modo más sencillo de controlar si un animal ha muerto es a través de la evaluación de la pérdida del reflejo corneal, tocando con el dedo la superficie corneal, o incluso también de la pérdida de sensibilidad al tacto, de pérdida de reacción refleja frente, por ejemplo, a tocando las pestañas del animal. Y la pérdida de la conciencia, en realidad, la forma de evaluarla más profundamente es a través del electroencefalograma. En realidad, estos mismos signos, la pérdida de estas actividades que nos indican la muerte somática, en un ser humano implica una evaluación mucho más profunda y lo central, lo que determina entonces la pérdida de la función nerviosa es la obtención de un resultado mediante el electroencefalograma, de un electroencefalograma plano, es decir, la pérdida indicativa de la pérdida de toda la actividad eléctrica del sistema nervioso, y también, para mayor certeza, incluso la pérdida de la actividad circulatoria en el sistema nervioso central a través de estudios de angiografía. Determinadas entonces la falta de estas funciones, la pérdida de estas funciones, digamos que todas las maniobras que puedan realizarse apuntan también a determinar si la falta de la actividad circulatoria, respiratoria y nerviosa es irreversible, porque va completamente asociado esa irreversibilidad a la determinación y a la certeza de la muerte somática de ese animal. Aquí entonces en medicina veterinaria no es tan complicado, pero sí es muy importante en medicina humana diferenciar también ciertas situaciones clínicas en las cuales ha costado mucho trabajo poner un acuerdo y un marco legal para determinar cuándo un individuo está vivo y cuándo ha muerto. Y de allí es que surgen algunos conceptos que podemos aprovechar para diferenciar, que también son útiles, digamos, de conocer en nuestra actividad como médicos veterinarios, y es repasar los conceptos y plantear las diferencias entre estos tres conceptos: muerte encefálica, coma y estado vegetativo. La muerte encefálica hace al cese irreversible de la actividad vital de todo el encéfalo, incluido el tallo cerebral, es decir, centra en este concepto la pérdida completa e irreversible de todas las funciones nerviosas del encéfalo. Y es en realidad esta muerte encefálica la que determina el concepto de muerte, siempre pensando en la muerte somática, tanto desde un punto de vista clínico como también desde un punto de vista legal. Entonces, un animal o un ser humano
se considera que ha muerto cuando ha ocurrido la muerte encefálica, porque el cese irreversible de la actividad de todo el encéfalo acompaña al cese del resto de las funciones vitales. Con la muerte encefálica se determina que un individuo ha muerto, tanto desde un punto de vista clínico como desde un punto de vista legal. El coma es una situación en la cual el individuo se encuentra en un estado de inconsciencia muy profundo, del que no puede recuperarse, ni aún mediante una fuerte estimulación, pero la actividad eléctrica en el encéfalo persiste. Entonces, un individuo que se encuentra en coma está vivo, aún hay vida. Si bien no puede recuperarse espontáneamente de su estado de inconsciencia aún frente a fuertes estímulos, la actividad nerviosa continúa, hay vida. Y la situación que por mucho tiempo llevó a discusión respecto de si hay vida o no hay vida es la llamada muerte cortical o estado vegetativo. Y en el llamado estado vegetativo se refiere a la muerte cerebral, pero donde el daño irreversible y permanente se localiza en el nivel de la corteza cerebral. Sin embargo, ese individuo presenta su tronco encefálico o tallo cerebral intacto, por lo tanto, conserva la posibilidad de realizar de modo autónomo, de cumplir de modo autónomo, sin asistencia mecánica, tanto con las funciones, con la función circulatoria como la respiratoria, porque recordemos que en ese tronco encefálico se encuentran el centro respiratorio y los centros que regulan la presión circulatoria sanguínea. Entonces, en el estado vegetativo, aunque la falta de actividad cortical cerebral esté perdida en forma irreversible, como el individuo en forma espontánea y sin ayuda mecánica puede seguir cumpliendo con las funciones respiratoria y circulatoria, todavía hay vida. Entonces, desde esta diferenciación es sumamente importante en el caso de los seres humanos, pero también es importante que tengamos presente nosotros como médicos veterinarios que es la muerte encefálica la que determina el concepto de muerte somática, porque junto con la muerte encefálica también ocurre el cese de la función respiratoria y cardíaca, mientras que una situación de coma o una situación de muerte cortical, estado vegetativo, los individuos aún continúan vivos. Entonces, cuando hablamos de muerte, debemos tener en cuenta, o podemos tener en cuenta ciertas diferenciaciones desde lo conceptual. La muerte real hace al concepto de muerte somática, el cese completo y irreversible de las funciones vitales. La muerte aparente es aquella en que las funciones vitales se encuentran reducidas. Por ejemplo, lo planteábamos recién en un estado comatoso. Y esto es importante determinar frente a un animal si realmente ese individuo ha muerto o sus funciones vitales se encuentran sumamente reducidas, sobre todo si estamos pensando ya en disponer del cadáver o realizar una necropsia. Lógicamente, cuando decidimos realizar una necropsia, estamos hablando de examinar un cadáver. Entonces, la certeza de la muerte de ese animal, tenemos que contar con esa certeza para poder avanzar. Se trata de hacer una necropsia y no una vivisección. Es decir, vamos a estudiar un cadáver, un animal que ya ha muerto. Muerte real, distinto de muerte aparente.
Bueno, también podríamos decir muerte fisiológica, distinto de la muerte patológica, porque la muerte es parte de la vida. Y cuando hablamos de muerte fisiológica, es aquella que se dice, bueno, es muerte por causas naturales, en realidad es la muerte por senilidad, mientras que la muerte patológica es aquella que ocurre como consecuencia de una enfermedad. Y un concepto, o dos conceptos que ya hemos nombrado cuando se habló de sistema circulatorio, en fisiopatología del sistema circulatorio, y lo retomamos nuevamente aquí, es dejar bien en claro cuáles son los conceptos que diferencian a la muerte súbita de la muerte inesperada, porque aquí sí podemos ser convocados a emitir una opinión en algunas circunstancias legales respecto de muertes de animales, donde ciertas cuestiones terminen dirimiéndose, por ejemplo, a nivel judicial. Entonces, para nosotros poder decir que un animal murió súbitamente, tenemos que tener la certeza que la muerte de ese animal se produjo sin síntomas o sin signos clínicos previos. O en todo caso, si ese animal expresó signos clínicos, estos signos se presentaron no más allá de una hora previa a la muerte. Entonces, en realidad, son pocas las ocasiones en que nosotros como veterinarios podemos establecer fehacientemente que la muerte de un animal se trató de una muerte súbita, porque tenemos que tener certezas de la ausencia de signos clínicos o, en todo caso, de signos clínicos muy breves que se manifestaron no más allá de la hora previa a la muerte. En cambio, en el concepto de muerte inesperada, o en el término de muerte inesperada, se trata de un concepto mucho más abarcativo, donde podemos aplicar el término muerte inesperada para aquel animal que es hallado muerto y del que desconocemos si pudo o no haber manifestado signos clínicos de enfermedad. Por supuesto que el concepto muerte inesperada incluye a la muerte súbita, porque podría ser que ese animal hallado muerto realmente haya sufrido alguna situación que provocó una muerte súbita. Entonces, la muerte súbita, si se quiere, está dentro del concepto de muerte inesperada. En todo caso, la idea es aquí plantear de, ojo cuando utilicemos la expresión muerte súbita. Es mucho más restrictivo su uso. Está más restringido a los casos de animales en que tenemos certeza de la ausencia de síntomas o de signos clínicos previos a la muerte. Por ejemplo, es bastante frecuente que el propietario de un pequeño animal haga referencia que a la noche vio bien y sano a su animal, a su perro, por ejemplo, y al día siguiente lo encuentra muerto. Hay a veces una tendencia equivocada a decir, bueno, entonces se trató de una muerte súbita. Y en realidad, lo correcto en este caso sería hacer referencia en la historia clínica a que se trató de una muerte inesperada, porque ocurrió un lapso de varias horas entre que ese animal se le dio de comer, por ejemplo, a la noche y se lo vuelve a ver 8 o 10 horas después, a la mañana siguiente. Entonces, en ese interín pudieron darse ciertos signos clínicos que no fueron observados por nadie y que llevó a la muerte de ese individuo. Entonces es una muerte inesperada, un animal sano y que varias horas después es hallado muerto. Un ejemplo en este caso podría ser, haciendo referencia al animal que se le dio de comer y se lo observa al día siguiente, la posibilidad, por ejemplo, en los caninos de la dilatación y torsión, o síndrome dilatación vólvulo gástrico, que identificado es un cuadro que
puede cursar con signos clínicos y que incluso hasta eventualmente tomado a tiempo puede ser resuelto mediante una intervención quirúrgica. En cambio, una muerte súbita, por ejemplo, un ejemplo relativamente frecuente si se quiere, podría ser el individuo, un equino de carrera, que sufre la ruptura de un gran vaso sanguíneo en el transcurso de la carrera y entonces, sin signos previos, cae muerto por ruptura de una gran arteria. No son muy frecuentes los casos de muerte súbita en medicina veterinaria. En el hombre sí, los infartos masivos de miocardio, por ejemplo, son causa de muerte súbita. Y bueno, y la otra diferenciación es la que hacíamos cuando estábamos definiendo o presentando el concepto de muerte. Dijimos, sí, ese cese irreversible en forma completa e irreversible de todas las funciones vitales hace al concepto de muerte somática, porque lo que nosotros sabemos es que las células no mueren todas al mismo momento que ocurre la muerte somática. Esto lo hemos repasado, lo hemos también sí repasado en cambios post-mortem, sabiendo que las células siguen su actividad metabólica en la medida que tengan posibilidades, que tengan reserva de oxígeno y energía para poder seguir funcionando. Entonces, la muerte celular ocurre posteriormente a ocurrida la muerte somática. Y es un poco la base de la posibilidad de pensar en los trasplantes de órganos, porque hay células que sufren la muerte celular muy rápidamente de ocurrida la muerte somática, como podrían ser las células del tejido nervioso, y hay en cambio células que tienen un periodo de sobrevida mucho más largo, como podrían ser, o como son, las células de origen mesenquimático, las que forman parte del músculo estriado, las que forman parte del tejido conectivo, del hueso, del pelo, de las uñas. Entonces, ese tiempo distinto de muerte celular ocurrida luego de la muerte somática permite la posibilidad del trasplante de órganos en la medida de poder preservar un ambiente que facilite que las células de distintos tejidos y órganos tengan un periodo de sobrevida de minutos a horas luego de ocurrida la muerte somática. Y ahora sí, entonces, habiendo repasado un poquito el entorno de lo que hace a eutanasia y sacrificio, que es el concepto de muerte, vamos a avanzar en definir de qué hablamos cuando hablamos de eutanasia y por qué hacemos esa diferenciación con el concepto de sacrificio. Y en el caso de la eutanasia, si también buscamos este término en el diccionario, encontramos dos acepciones. Por un lado, en la primera hace referencia a que se trata de la intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura. Y en su segunda acepción médica, muerte sin sufrimiento físico. Aquí en esta definición el diccionario plantea un par de cuestiones interesantes. Por la primera, intervención deliberada, es decir, la eutanasia la practica alguien externo. Trata entonces, en nuestro caso, el veterinario, o quien fuese, que, estamos pensando en el rol del veterinario, así que nos centramos allí, es quien interviene en forma deliberada para poner fin a la vida del animal. Y hace énfasis también en otro aspecto, un paciente sin perspectiva de cura. Y nosotros lo pensamos, ese paciente no solo es el ser humano, sino pensamos en el animal humano, sino pensamos en nuestros animales domésticos y de producción.
Y el otro aspecto interesante que resaltan en esta definición es muerte sin sufrimiento físico. Aquí en la definición de eutanasia de un punto de vista médico no hace referencia a quién es el que lleva adelante el procedimiento de matar a alguien, no hace referencia tampoco a la situación de ese paciente, sí hace referencia al método, sin sufrimiento físico. Si ya nos ponemos en definirlo desde un punto de vista claramente desde la medicina veterinaria, hay un panel de expertos de la Asociación Médica Veterinaria Americana que un poco es quien regula a nivel internacional y brinda ciertas regulaciones, digamos, no regulaciones, sino sugerencias de acción y de definiciones y de métodos aceptables o inaceptables. Entonces son las propuestas que realizan y que revisan periódicamente este panel de la asociación, este panel de expertos de la Asociación Médica Veterinaria Americana, es un poco los que llevan, los que lideran en cuanto a recomendaciones, y un poco son las recomendaciones que todos tomamos como guía cuando nos referimos a justamente estas prácticas de eutanasia y sacrificio. Entonces, el AFMA, el panel de expertos, define eutanasia como el acto de poner fin a la vida de un animal tan libre de dolor y de angustia como sea posible. Hace referencia, entonces, en esta definición, al rol activo de quien va a matar a un animal, y hace referencia también nuevamente al método, desde el momento que dice que el acto, la acción de poner fin a la vida del animal, que sea tan libre de dolor y de angustia como resulte posible. Hay distintos grupos de expertos en los distintos países y distintas organizaciones. Estas sí son regulaciones de bienestar animal, también de Estados Unidos, donde define la eutanasia, aquí sí, como el acto de provocar la muerte mediante métodos que produzcan una rápida inconsciencia y subsecuente muerte sin evidencias de dolor o angustia. Entonces, las dos definiciones muy similares, donde aparece la acción deliberada de provocar la muerte y donde se hace referencia en forma indirecta a los métodos, porque se apunta a que esa muerte que vamos a provocar en un animal lleve a la rápida inconsciencia de tal forma de no sentir dolor y evitar entonces en lo posible el dolor y la angustia animal. Estas definiciones no están haciendo referencia a la situación de salud de ese animal. Está haciendo referencia al acto de matar y a los métodos, pero no a la situación en la que se encuentre, en la situación de salud a la que se encuentre ese animal. Y nosotros entonces vamos a presentar la definición de eutanasia como el acto de provocar la muerte sin dolor ni angustia, pero le vamos a agregar otro concepto. En animales que sufren una enfermedad grave o irreversible. En esta idea, que desde el origen de las palabras eutanasia significa el buen morir, entonces rescatamos no solo el método, la selección de un método que no provoque ni dolor ni angustia en el animal, sino que rescatamos a la eutanasia como la acción que va a poner fin al sufrimiento animal. Con lo cual, estamos reincorporando o sumando a las definiciones que propone la Asociación Médica Veterinaria Americana y las regulaciones de bienestar animal, le incorporamos la situación
de salud de ese animal. Y en este caso es que hablamos de eutanasia. Y lo diferenciamos de sacrificio. El término sacrificio, desde su origen, proviene de dos palabras, es un término latino, que hace referencia o deriva de una palabra que significa santo. Entonces, el concepto de sacrificio implica una ofrenda a una deidad en señal de homenaje o expiación, y también es utilizado el término sacrificio a la matanza de animales, especialmente para el consumo. Entonces, el término sacrificio tiene un concepto que remite a la ofrenda a los dioses, donde muchas veces, y las imágenes que pusimos en esta filmina lo indica, por lo menos una de ellas, donde el sacrificio ritual en contexto religioso, como ofrenda a los dioses, era una práctica habitual. De allí la diferencia en el término. Y por extensión, ese término sacrificio también se aplica a la matanza de animales, especialmente para el consumo. Entonces, ofrecemos como definición más completa: acto de provocar la muerte sin dolor ni angustia. Esto es exactamente igual al término de eutanasia, pero aquí diferenciamos en animales con fines específicos y aceptados en general, y esa aceptación varía con el tiempo, por la sociedad. Acto de provocar la muerte sin dolor ni angustia en animales con fines específicos y aceptados por la sociedad, como por ejemplo, animales destinados al consumo humano, animales de laboratorio, de peletería, animales que constituyen plagas, y también toda vez que la preservación de la salud pública lo exija, y allí incluso se habla de sacrificio de emergencia o sacrificio zoosanitario. Entonces, eutanasia y sacrificio resultan temas polémicos, porque en este contexto nosotros estamos planteando una diferencia entre eutanasia y sacrificio que incluso no en todos los contextos se plantea. Y además, lo que resulta polémico es el acto en sí de matar al animal y las circunstancias. Desde el punto de vista que nosotros estamos ofreciendo, diferenciar el concepto de eutanasia y sacrificio, no habría mayor polémica con la definición que nosotros estamos presentando de eutanasia, porque estamos incluyendo el provocar la muerte a un animal en una situación de sufrimiento irreversible. Pero sí resulta muy polémico la idea del sacrificio de los animales. Entonces, la decisión de provocar la muerte de un animal, junto con el acto concreto de su ejecución, nos lleva a reflexionar sobre el papel del médico veterinario en esa acción. Y realmente son temas que generan mucha polémica. Si nosotros nomás incluimos matanza, eutanasia, sacrificio en Internet de animales y buscamos información, la información es muy variable. Aquí la idea es, de nuestra clase, dejar planteado ambos conceptos, cómo los presentamos de acuerdo a nuestro mejor entendimiento, y luego dejar planteada la situación de nuestro rol como veterinarios y cuánto estamos dispuestos a participar en una acción de eutanasia o de sacrificio, en qué contextos, cuándo no sería correcto como profesionales veterinarios corrernos del problema, pero sí plantearnos, bueno, hasta dónde nuestra acción médica veterinaria incluirá la posibilidad de la eutanasia y sacrificio como acciones médicas propias del veterinario, porque también está de acuerdo a nuestras ideas, nuestros conocimientos, nuestros conceptos y nuestro juicio de valor, la posibilidad de elegir en qué momentos podríamos intervenir o aceptaríamos intervenir en eutanasia o sacrificio de un animal
y en qué momentos no. Y entonces toda esa situación forma parte o se encuentra incluida dentro de una gran polémica donde, por ejemplo, ya desde hace muchos años se viene cuestionando no solo la práctica de los sistemas de crianza de los animales de producción, sino el mismo hecho concreto de criar animales para sacrificarlos y que formen parte de nuestros alimentos. Entonces, aquí nuestra idea es decir, bueno, plantear y llegar a un acuerdo sobre la base de los conceptos planteados de cuándo vamos a hablar de eutanasia, que se asocia con buena muerte, y cuándo vamos a hablar de sacrificio. En animales de producción que criamos y luego les provocamos la muerte para nuestro beneficio, ¿es sacrificio o es eutanasia? Sacrificio. El hecho de criar animales y consumirlos permite matarlos de cualquier modo. Entonces, claro, si uno se pone a buscar simplemente por internet, hay muchas escenas, no solo de maltrato animal, sino de muy malos métodos para sacrificar a estos animales. Entonces, hay distintas organizaciones internacionales, fíjense, Misericordia por los Animales, Instituto de Bienestar Animal, la Sociedad Humana de Estados Unidos, Compasión, Compasión respecto de la matanza de animales, del asesinato de animales, organismos que reúnen a veganos y vegetarianos, que manifiestan distintos niveles de protestas, desde los métodos hasta el hecho mismo de la cría de un animal cuyo destino es la muerte para nuestro beneficio y constituirse en alimento. Entonces, ¿sacrificio o eutanasia? Y si es sacrificio, ¿qué métodos son aceptables? Entonces, se plantea parte de esa repercusión pública, son procesos dinámicos y conceptos que van modificándose con el tiempo. El cuestionamiento de los animales no son nuestros para comerlos. El planteo que son individuos curiosos e interesantes, que valoran sus vidas, resuelven problemas. Entonces, el hecho de matar animales para provecho del propio ser humano es una situación que realmente genera mucha controversia. Aquí, por ejemplo, una noticia del año pasado, en la localidad de Marcos Paz, en provincia de Buenos Aires, zona oeste del Gran Buenos Aires, está el frigorífico más grande de nuestro país que faena cerdos. Bueno, y cada tanto grupos de veganos se acercan a protestar al frigorífico y la imagen de una persona despidiéndose de ese animal. ¿Eutanasia o sacrificio? Claramente se trata de sacrificios. O las noticias a lo que hacíamos referencia. Aquí está bien utilizado el término. Se habla de sacrificio, pero el método, sacrificio brutal. Animales golpeados con barras de hierro, arrojados en fosas para ser quemados vivos. Sacrificio, sí, pero el método. Y también las polémicas relacionadas con cuestiones culturales y religiosas de nuestra humanidad. La imagen muestra una noticia del año 2016 que hace referencia a una selección de fútbol, sacrificó una oveja para alejar la mala suerte. La selección de Irak. ¿Y qué método está utilizando? Está bien utilizado el término, es sacrificio. Pero ¿cómo lo está sacrificando? Por degüello. ¿El método es aceptable o es inaceptable? ¿Es un método que evita el dolor y la angustia del animal? Entonces sí, es sacrificio, está bien, pero ¿qué método se utilizó para sacrificarlo? Entonces, bueno, justamente la polémica se extiende, porque de acuerdo a los rituales musulmanes y judíos, para poder comer carne,
hay que sacrificar al animal de tal forma, sin aturdimiento previo, y esto en algunos países comienza a ser regulado. Aquí la noticia, entonces, del año 2019, el animalismo pone coto a los rituales halal y kosher en Europa. Bélgica se suma a la lista de países que obligan al aturdimiento previo del ganado para reducir su sufrimiento, pese a las protestas de judíos y musulmanes. ¿Sacrificio o eutanasia? Sacrificio. ¿Y el método? El método entonces describe, según la información del diario, en la tradición musulmana, el matarife da un corte seco al cuello mirando hacia la Meca, al cuello del animal, ¿no es cierto? Mirando hacia la Meca mientras se invoca a Alá. La matanza ritual judía implica un corte profundo y uniforme en la garganta con un cuchillo afilado. Ambos métodos son considerados brutales por parte de las asociaciones animalistas por realizarse con el animal despierto. Y vamos a ver más adelante que no son solo las sociedades animalistas. Aquí el sacrificio no tiene en cuenta al método. El método del degüello no logra la inconsciencia previa del animal, con lo cual el animal está consciente y si hay conciencia hay dolor. Aquí nomás la nota completaba un mapa donde todos los países de Europa de color rojo se permite el sacrificio ritual con las características que describíamos. Solo los de color amarillo han regulado y obligan al aturdimiento previo, es decir, a la inconsciencia previa al degüello en estos sacrificios rituales. Y fíjense los países: Suecia, Noruega, Suiza, y la noticia se refería a Bélgica. Solo esos pocos países el Estado regula la matanza ritual asociada a los ritos religiosos, exigiendo entonces la inconsciencia previa al degüello. ¿Sacrificio? Sí, es sacrificio. ¿Y el método? Y también luego está la repercusión pública relacionada con los sacrificios que involucran las enfermedades zoonóticas, es decir, de interés de salud pública. Ustedes sabrán que la rabia en muchos países, en 150 países del mundo, sigue siendo un problema importante, la rabia canina y por lo tanto la rabia humana. Y en nuestra zona, Bolivia es un país que tiene muchos problemas todavía con rabia. Este es un título de una nota del año 2018, donde el título plantea: se descontrola la rabia canina en Bolivia y casos de personas mordidas sube a 25.000. Entonces, en ese caso, la discusión de si se matan o no se matan los perros callejeros suele ser muy fuerte porque desde el Estado se promueve, con mucho apoyo de la gente, el sacrificio y la matanza de los perros callejeros porque están lidiando concretamente día a día con la posibilidad de la mordida de un perro rabioso, rabia humana y por lo tanto muerte. Aquí lo que podemos rescatar es que se trata como sinónimo, se habla de la eutanasia humanitaria, sacrificio entre paréntesis, de perros con síntomas de rabia. Digamos, el planteo de un activista es que no está en contra de la eutanasia humanitaria, sacrificio de perros con síntomas de rabia, pero sí contra la crueldad. Entonces, por ejemplo, aquí en esta noticia plantea la eutanasia humanitaria, no me quedaría claro a mí personalmente que hace referencia con humanitario, y entre paréntesis sacrificio. Entonces, ¿es eutanasia o es sacrificio? Nosotros lo estamos presentando como términos diferenciados, no como sinónimos. Estamos haciendo referencia a que la eutanasia involucra en su concepto matar un animal para poner fin a su sufrimiento. Y el sacrificio, en cambio, hace referencia a matanza o a la muerte o a provocar la muerte de un animal por intereses distintos
que el propio interés del animal. Pueden ser por cuestiones sanitarias, como podría ser esto, una cuestión de rabia, por cuestiones religiosas, como las que marcábamos, porque queremos aprovechar esos animales para nuestro consumo. Pero no son sinónimos. O es eutanasia o es sacrificio. Y nuevamente, eutanasia o sacrificio. ¿Y por qué métodos? Incluso, con el paso de los años, de 35, 40 años a esta parte, varió mucho el concepto del control de la rabia y la utilidad del sacrificio de los perros callejeros como método de control de la rabia. De hecho, en la época que yo estudiaba, ya hace más de 35 años, las prácticas de necropsias las realizábamos con los cadáveres de los perros que la perrera recogía y sacrificaba en sus camiones. Estaba permitido la perrera y la recolección de perros callejeros y su sacrificio. Con los años, ese modo de control o de regulación de los perros callejeros directamente quedó prohibido en nuestro medio. Y hoy día, esto es la página de Bolivia, o sea, de la organización, información que proviene de la Organización Mundial de la Salud y más específicamente de la Organización Panamericana de la Salud respecto de Bolivia y la recomendación para la lucha contra la rabia. El concepto ha cambiado. Plantean como estrategias fundamentales la prevención, no el sacrificio de los animales. Plantea que la vacunación masiva de perros y la tenencia responsable de animales son los que van a favorecer la disminución y desaparición de la rabia en caninos, con el riesgo importantísimo y grave que implica la presencia de esta enfermedad para el hombre. Y es más, avanza diciendo que la eliminación masiva de perros no es la solución para controlar la rabia y que hay evidencia científica que esta acción, el sacrificio masivo de perros, no logra una significativa reducción de la incidencia de rabia. Por lo tanto, no recomienda la Organización Panamericana de la Salud, no recomienda la eliminación masiva de perros. Y estas recomendaciones las realiza en un país donde el problema de la rabia canina como enfermedad zoonótica es importante. Entonces, también el dicho, muerto el perro se acabó la rabia, ¿hoy día se considera así? No, también eso está bajo revisión y se apunta ya no al sacrificio de los perros callejeros, sino a las campañas de esterilización masiva, campañas de vacunación masiva, campañas de educación para colaborar a generar un espíritu de tenencia responsable. Ahora, fíjense esta nota. Aún así, en nuestro país, esto corresponde a una nota del 2018 y lo que no sé si finalmente esta ordenanza, la nota plantea, una ordenanza municipal legalizó la matanza de perros en Puerto Deseado. La matanza propone la matanza de perros como método de control poblacional. Algo prácticamente inédito y sorprendente en estos tiempos en nuestro país. Matanza como método de control poblacional. Entiendo que después hubo toda una reacción respecto de esta ordenanza y lo que no pude averiguar o obtener información es si finalmente se derogó. Supongo que sí, porque generó mucha polémica en el año 2018. ¿Sacrificio o eutanasia? Sacrificio. Está claro, es sacrificio. ¿Con qué propósito? ¿Con qué métodos? Entonces la nota luego desarrolla y aquí aparecen observaciones de alguien que está criticando, digamos, la ordenanza por sus propósitos e incorpora lo que estábamos planteando nosotros también. Plantea, la persona que describe la ordenanza, dice,
un extraño concepto que trataría como sinónimos al sacrificio y la eutanasia. Y la ordenanza refiere un concepto sacrificio eutanásico. Entonces dice, el artículo 2 se refiere al raro concepto de sacrificio eutanásico. Y la persona que está describiendo las características de la ordenanza dice, el concepto sacrificio eutanásico no existe, o es sacrificio o es eutanasia. Y en nuestra provincia, ¿qué nos legisla? La legislación provincial, en este sentido, del control de la población canina callejera por fines o en vistas a un fin sanitario, prohíbe en las dependencias oficiales de toda la provincia la práctica del sacrificio de perros y gatos. Entonces, la matanza o el sacrificio de perros y gatos como método de control poblacional, por las razones que sean, incluso las de preservar la salud pública, está prohibido. Y en principio se estimula o se llevan adelante otras propuestas como las que nombrábamos. Las campañas de esterilización, la recomendación de las vacunaciones antirrábicas masivas, con más o menos éxito según los distintos municipios, pero ya hace años que la famosa perrera, el camión de la perrera, hace muchos años que ya no es una práctica que ya no existe más y que está expresamente prohibida. Y esto sigue avanzando, porque de pronto hace a la eutanasia y el sacrificio y su discusión giran en torno a cómo vemos los animales humanos y en qué lugar ponemos a los animales no humanos. Y esto se empieza a discutir en distintos contextos. Por ejemplo, desde el año 2015, la Facultad de Derecho de la UBA tiene una cátedra de Derecho Animal. Empieza a pensar al animal como sujeto de derecho. Incluso, en el año 2018 se hizo este primer encuentro nacional sobre derechos de los animales no humanos. Con lo cual, el concepto de sacrificio va a ir, sacrificio, maltrato animal, va a ir muy de la mano con esto de, en otros ámbitos, empieza a pensarse al animal no humano como ser vivo, sujeto de derecho. Y fijémonos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. También se ha presentado como materia optativa una materia que se llama Filosofía de la Animalidad, cuya profesora titular es autora, una filósofa y antropóloga, autora de un libro que se llama Extraños Animales, Filosofía y Animalidad en el Pensar Contemporáneo. Es un texto de filosofía, pero yo lo rescato porque fíjense que plantea, en su resumen, en su contratapa, Extraños Animales plantea que el animal es otro, más otro que cualquier otro humano, y que por lo tanto merece el respeto a la vida en su fragilidad, el cuidado que reconoce la diferencia. Son discusiones que si las pensamos en la época en que yo estudiaba veterinaria, por los años 80, no se explicitaban. Por ahí se pensaban, pero no se explicitaban. No se abría al debate o por lo menos en una forma tan amplia como la que está ocurriendo ahora. Y en nuestra propia facultad, cuando ustedes estén sobre el final de la carrera, van a cursar la materia Legislación y Ética Veterinaria, donde van a trabajar sobre todo los aspectos de regulación ética legal, en nuestro quehacer como veterinarios y profesionales independientes, pero dentro de ese programa también se incorporan con una característica particular y que diferencia nuestra materia por allí de los programas de la misma materia en otras carreras, donde incorpora algunos aspectos que hacen directamente la ética, fundamentación y aplicación de la ética, y luego de la bioética, y finalmente de la ética animal. Entonces,
Evidentemente, eutanasia y sacrificio son temas polémicos, claramente, y que pueden ser abordados desde distintos lugares del pensamiento y de la ciencia, no solos desde nuestro lugar como veterinarios. Y avanzamos. La eutanasia es un bien, esa buena muerte. ¿Para quién? Claramente es un bien para el paciente en la medida que tiene por finalidad eliminar el dolor médicamente incontrolable de una enfermedad terminal. Pero para el Estado, cuando se trata de animales potencialmente portadores de enfermedades o animales peligrosos para el hombre o la muerte del animal para consumo humano, o de pronto la solicitud de un veterinario que le realice la eutanasia de un perro que ya no pueden tenerlo en la casa porque algo cambió, porque sumaron un nuevo integrante en la familia, porque se muda, o para el propio veterinario, porque obviamente el matar un animal exige una preparación y no cualquier veterinario se anima o desea hacerlo, entonces puede ser una práctica que lógicamente se cobra o debe ser bien cobrada. Bueno, todos estos casos pueden ser discutibles o no, pero claramente no son eutanasia, porque en cualquier caso en esta situación no se está teniendo en cuenta si el poner fin a la vida del animal resulta finalmente un bien para el propio animal. En todos estos casos incluso se utiliza la palabra zoocidio, aun cuando se emplea el mejor método, es el sacrificio. Por lo cual, y ahora sí, vamos a arrancar con aspectos más conceptuales de eutanasia y sacrificio, partimos de la base que todos nosotros estamos de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos del Animal, ya vigente de hace muchos años, donde se establece que si la muerte de un animal es necesaria, esta ha de ser instantánea y indolora y no generadora de angustia. Hace énfasis en el método. Que todo acto que entrañe la muerte de un animal sin necesidad es un biocidio, es decir, un crimen contra la vida. Y que un animal muerto debe ser tratado con respeto.